Bienvenido a Pregunta Ciudadano. Como en cada edición, estamos listos para resolver todas las dudas que tengan sobre los servicios que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es la rendición de cuentas o cuáles son los requisitos para demandarla? Veamos qué responden los peruanos en la siguiente encuesta. Una consulta, ¿usted sabe qué es la demanda de rendición de cuentas? No sé, señorita, no entiendo. La demanda de la rendición de cuentas, supongo que el gobierno tendrá que dar cuenta de los gastos que hace, supongo. No. Supongo que será esto una exigencia de repente del Estado para poder rendir cuentas a todo el país de todos los ingresos, de todo el dinero, ¿no? del Estado, supongo. ¿Tú sabes qué es la demanda de rendición de cuentas? No, ni idea, no tengo. La demanda de rendición de cuentas. Sí. ¿Qué, la contabilidad? Demanda de rendición. ¿Usted sabe qué es la demanda de rendición de cuentas? Será pues como una participación que las autoridades tienen que rendirnos en todo lo que han gastado, en todas las obras, todo eso. Una consulta, ¿usted sabe qué es la demanda de rendición de cuentas? No. No. Si tampoco sabe en qué consiste la demanda de rendición de cuentas y cuál es su procedimiento, quédese con nosotros que el Jurado Nacional de Elecciones responde a su servicio. Por ello, hoy en el programa, Demanda de rendición de cuentas. El conocimiento y el ejercicio de los derechos de participación y control son sin duda importantes para empoderar al ciudadano y con ello fortalecer nuestra democracia. En ese sentido, la demanda de rendición de cuentas se muestra como un mecanismo a través del cual las autoridades informan a la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus funciones y el manejo de los recursos públicos. Pero esto es solo una generalidad sobre lo que veremos. A continuación conozcamos a nuestro invitado, Hernán Espino, especialista del Jurado Nacional de Elecciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Espino Cortés, trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones en el área de la Secretaría General. El día de hoy estaré con ustedes a fin de resolver sus consultas respecto del mecanismo de control denominado demanda de rendición de cuentas. Pregunta ciudadano. Ya lo sabe, Hernán Espino resolverá todas sus dudas sobre demanda de rendición de cuentas luego de esta primera pausa. No se mueva, al regresar, Pregunta Ciudadano. No se vaya, antes le invitamos a resolver esta trivia. ¿Cuántas firmas de la población electoral de una circunscripción territorial se necesitan para que se acredite la demanda de rendición de cuentas? A. 10% de la población electoral con un máximo de 25.000 firmas. B. 50% de la población electoral. C. No se necesitan firmas. La respuesta correcta de la trivia es alternativa A. Para que se acredite la demanda de rendición de cuentas, se requiere que la soliciten cuando menos el 10% con un máximo de 25.000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial. Gracias por participar. Pregunta Ciudadano, ya estamos de regreso, listos para escuchar las primeras preguntas. Adelante. ¿Qué es la demanda de rendición de cuentas? Hola Carmen, gracias por tu pregunta. La demanda de rendición de cuentas es un derecho de control que la Constitución Política del Perú reconoce a sus ciudadanos
y por el medio del cual estos pueden interpelar a sus autoridades respecto de dos temas principalmente: la ejecución presupuestal y el uso de los recursos propios que les son asignados. ¿Cuáles son las leyes que regulan la rendición de cuentas? Hola Paul, con relación a tu interrogante, la ley que regula este mecanismo de control es básicamente la ley 26.300, la ley de derechos de participación y control ciudadanos. ¿Quiénes pueden pedir una rendición de cuentas a nuestras autoridades? Estimado Luis, cualquier ciudadano puede ejercer este mecanismo de control. Esto quiere decir que cualquier peruano mayor de 18 años y con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede ejercer este mecanismo de control respecto de nuestras autoridades regionales y municipales. ¿Qué autoridades están sujetos a la rendición de cuentas? Jorge, de acuerdo a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, las autoridades que pueden ser sometidas a este mecanismo de control son básicamente a nivel municipal el alcalde y los regidores, y a nivel regional el gobernador, vicegobernador y consejeros regionales. Luego de la teoría, vayamos al conocimiento práctico sobre la demanda de rendición de cuentas. Recuerde que cualquier persona tiene el derecho de solicitar información de la municipalidad, así que preste mucha atención. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la rendición de cuentas? Bien, Luciana, para activar este mecanismo de control, el promotor, además de presentar el pliego interpelatorio al cual será sometida la autoridad, deberá juntar un conjunto de firmas que no deberán ser menos del 10% hasta un máximo de 25.000 firmas de la población electoral de la circunscripción electoral a la cual corresponde esta autoridad. ¿Quién define el pliego de preguntas en la rendición? Bueno, Alexis, quien define las preguntas que debe absolver la autoridad que va a ser sujeta a esta demanda de rendición de cuentas es básicamente el promotor de la misma. Sin embargo, esto no niega de que el Jurado Nacional de Elecciones, al calificar la solicitud de demanda de rendición de cuentas, verifique que las preguntas que se formulen deben estar diseñadas en forma clara y precisa y que además no contengan términos o palabras ofensivas. ¿Qué aspectos se deberían considerar en la rendición de cuentas? De acuerdo a ley, los aspectos que debe de considerar una demanda de rendición de cuentas son básicamente dos: preguntas relacionadas a la ejecución presupuestaria, así como al uso de los recursos propios de la entidad. ¿Cuál es el proceso que debo seguir para que una autoridad rinda cuentas? Shirley, préstame mucha atención. Para dar inicio a un procedimiento de demanda de rendición de cuentas, en primer lugar, nosotros deberíamos apersonarnos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a fin de comprar el kit respectivo. Este kit nos servirá para recolectar las firmas que son necesarias para adjuntarlas a nuestro formulario o a nuestra solicitud que será presentada en su momento ante el Jurado Nacional de Elecciones. Recibida dicha solicitud, el Jurado Nacional de Elecciones procederá a calificar el pliego interpelatorio. Así también derivará el conjunto de firmas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a fin de que ésta las califique y las valide. En caso de que las firmas no sean las mínimas requeridas, se te otorgará un plazo de 30 días para que puedas subsanar las mismas. Subsanada dicha deficiencia, el Jurado Nacional de Elecciones remitirá el pliego interpelatorio a la autoridad que viene siendo cuestionada y ésta tendrá 60 días calendarios para formular sus respuestas. Hechas estas respuestas, el Jurado Nacional de Elecciones pondrá en tu conocimiento las respuestas realizadas por la autoridad y las publicará además en su portal institucional. Sin duda, hay muchas cosas que aprender sobre la demanda de rendición de cuentas, entre ellas la función que desempeña el máximo ente electoral. Veamos. ¿Cuál es el rol del Jurado Nacional de Elecciones en la rendición de cuentas? Hola Vilma, muchas gracias por tu pregunta. El rol del Jurado Nacional de Elecciones en los casos de rendición de cuentas es básicamente el siguiente: recibir la solicitud de rendición de cuentas, calificar la misma y trasladarla a la autoridad interpelada. Recibidas las respuestas de la autoridad interpelada, las pondrá en conocimiento del promotor de esta iniciativa.
En este programa el ciudadano hace preguntas porque busca respuestas. Y lo mismo pasa en la demanda de rendición de cuentas, solo que las respuestas deben provenir de las autoridades. Sin embargo, ¿podría pasar lo siguiente? ¿Qué consecuencias tendría una autoridad si se niega a rendir cuentas? Jacqueline, gracias por tu pregunta. Esta resulta muy importante porque en caso de que una autoridad se niegue a dar respuesta al pliego interpelatorio contenida en una demanda de rendición de cuentas, corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones poner en conocimiento del Ministerio Público este hecho. Será esta entidad, de ser el caso, quien denunciará a este funcionario por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contenido en el Código Penal. Momento de las preguntas finales. Reflexionemos juntos. ¿Por qué es necesario que se haga la rendición de cuentas? Lorena, la importancia de la rendición de cuentas es que nosotros los ciudadanos podremos conocer cómo nuestras autoridades regionales o municipales están ejecutando el presupuesto público, así como los recursos propios que les son asignados. ¿Cómo ayuda este mecanismo al ejercicio de nuestra ciudadanía? Mira, Betty, tu pregunta me va a permitir hacer algunas precisiones respecto a los alcances que tienen estos mecanismos de participación y control ciudadano en una democracia como la nuestra. Esto por cuanto comúnmente nosotros asumimos que en democracia nosotros nada más estamos obligados a elegir a nuestros representantes. Sin embargo, debemos saber de que nuestra participación en el gobierno de nuestra comunidad no solamente se agota con la emisión de nuestro voto, sino que también en determinados momentos nosotros tenemos, por ejemplo, iniciativas de reforma constitucional o iniciativas en la formación de leyes. Así también tenemos iniciativas para controlar el ejercicio de nuestras autoridades debidamente electas. En esa medida, nosotros al ejercer este tipo de derechos estamos fortaleciendo nuestra propia democracia. El ciudadano preguntó y pudimos escuchar las respuestas de Hernán Espino. Muchas gracias al especialista del Jurado Nacional de Elecciones por estar al servicio del peruano y acompañarnos en esta edición. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más Pregunta Ciudadano. No se vaya. Antes, resuelva esta trivia. ¿Cuál es el plazo que dispone la autoridad del gobierno regional o local para responder el pliego interpelatorio? A. 30 días calendario. B. 45 días calendario. C. 60 días calendario. La respuesta correcta de la trivia es alternativa C. Luego que el Jurado Nacional de Elecciones expide una resolución indicando a la autoridad del gobierno regional o del gobierno local que debe absolver el pliego interrogatorio, dicha autoridad dispone del plazo de 60 días calendario para responder el pliego interpelatorio. Gracias por participar. Pregunta Ciudadano, estamos de regreso con los puntos más importantes del programa de hoy. Repasemos. La demanda de rendición de cuentas es un mecanismo a través del cual la autoridad y funcionarios de la municipalidad responden sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas y el manejo de los recursos públicos. Para que proceda la solicitud se requiere al menos del 10% con un máximo de 25.000 firmas de la población electoral. El Jurado Nacional de Elecciones enviará los planillones con las firmas al RENIEC para su revisión y con las firmas validadas, el Jurado Nacional de Elecciones enviará el pliego de las preguntas a la autoridad correspondiente. Muchas gracias a los ciudadanos por sus preguntas. Recuerde que puede visitar la página web del Jurado Nacional de Elecciones para buscar más información sobre nuestros servicios y que podemos comunicarnos a través de las redes sociales. Pregunta Ciudadano. El Jurado Nacional de Elecciones responde a su servicio.